al invitar a Monseñor Reinaldo para que nos ayude con su experiencia y su visión pastoral en esta tarea, a toda la comunidad académica aquí presente. Gracias, Monseñor Reinaldo, por acompañarnos en esta tarde. Gracias a nuestro Padre Rector por sus palabras. Y ahora invitamos al Monseñor Reinaldo para su presentación. Y le recordamos que cuenta con 30 minutos para ayudarnos a ahondar en el tema del día. Gracias, Monseñor. Gracias y bienvenidos a todos. Con mucho gusto voy a compartir algunas ideas mías desde mis experiencias y estudios para poder compartir y después entrar en un diálogo también con los que quieran. Voy a compartir la pantalla. Ya. El tema es los desafíos para la Iglesia del Perú en el marco del bicentenario y frente a un nuevo presidente electo. Aquí ven ustedes la foto de la proclamación de la independencia en Lima, y vemos muy en el centro también un fraile dominico, es decir, de la iglesia de alguna manera estaba presente. ¿Qué fue con esa iglesia en el Perú 200 años atrás, cuando se proclama la independencia? Si ustedes ven la foto, a la izquierda están, diremos, los notables de Lima, pero a la derecha, en esa foto, hay un montón también de clero. Y es interesante que el clero en ese tiempo tenía mucho poder, un enorme poder. Había un sacerdote por 300 habitantes en el Perú. Hoy día hay diócesis que tienen un sacerdote por 10,000 habitantes, ¿no? En ese tiempo había bastantes sacerdotes y también mucho poder económico, es decir, terrenos principalmente que tenía la iglesia. Por eso dicen algunos, en la independencia la iglesia tenía mucho que perder también ante esa novedad. Los sacerdotes en ese tiempo eran casi todos criollos, es decir, tenían papá español o abuelo español, algunos son españoles y casi ningún indio. Dentro de las criollo significa también mamá o abuela indígena, ¿no? En una sociedad fuertemente dividida. Es muy importante saber eso, que la sociedad estaba muy dividida. Lima tenía sus 3 barrios. Lima Centro era de los criollos y españoles. El Rímac era de los negros, el Sacó era de los indios. Cada uno en su sitio podrían pasar solamente por comercio o por ser sirvientes en los otros barrios, ¿no? Esta era la sociedad, mientras la iglesia era solamente en la parte muy arriba, podemos decir, en los españoles y también en los criollos, es decir, el clero, disculpen, no la iglesia en sí. Casi todos los obispos, eso también es interesante, en ese tiempo son españoles y por tanto realistas, es decir, por la corona española y en contra de la independencia. Un ejemplo que quería mostrar que es antes de la independencia, pero es ilustrativo, es el señor que vemos en la imagen, Monseñor Diego Morcillo Rubio de Auñón. Vino de España para ser obispo en Nicaragua. Después se hace arzobispo en Lima en el siglo XVIII, 1723 al 30, y después se hace nada menos que virrey del Perú. Decía, se puede ser obispo y después tener un cargo laical. Y en este caso, virrey del Perú.
Por eso, obviamente, esos obispos que vienen de España luchan no por la independencia, sino por la realeza. Algunos abandonan el Perú después de la independencia y otros, cuando ya no hay otra opción, también se suman al tren, pero ya a lo último, digamos, podemos decir, de los obispos. Muy distinto es la cosa de los sacerdotes. En ese tiempo ya hemos visto que hay un montón, uno por cada 300 habitantes en el Perú. Los sacerdotes son criollos, generalmente. Algunos pocos son puros españoles o de descendencia española, pero los demás son criollos, y los criollos buscan la república, buscan la independencia. Muchos de ellos han estudiado en colegios católicos, y esos en el inicio del siglo XIX ya tienen las ideas de la Ilustración, es decir, quieren cambios, ¿no? Y algunos son fervientes, leen fervientes proclamas independistas en sus iglesias. En ese tiempo, a veces en contra de su propio obispo, ¿no? Pero había un movimiento fuerte de eso. Un ejemplo preclaro es un prócer de la independencia, el padre Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Da todo a una provincia del departamento de Amazonas, da su nombre. Él estudió en Trujillo, conoció esas ideas de la Ilustración, y después en Lima trabajó fuertemente por la causa de la independencia. ¿Qué es la iglesia? Eso fue la iglesia antes, podemos decir, hace 200 años. Una iglesia bastante dividida, ¿no?, entre realistas y independistas o republicanos. La gran mayoría a favor de los republicanos, pero también un fuerte movimiento realista también dentro de esa iglesia, ¿no? Hoy día, 200 años después, también hay divisiones en la iglesia y en la sociedad. Podemos decir, la iglesia en eso no está tan diferente de la sociedad como también en el tiempo de hace 200 años. Hoy día tenemos la división no entre realistas y republicanos, sino obviamente hay nuevas divisiones, principalmente entre una iglesia tradicionalista y una iglesia progresista. ¿Cómo están en ese bicentenario esos corrientes, ¿no? La iglesia tradicionalista dice, antes todo era mejor. Por eso se ve en la obligación de luchar contra la modernidad. En la modernidad se identifica el diablo, se identifica lo malo, y se lucha contra el feminismo, contra el abortismo, contra el homosexualismo, el libertinaje sexual, el ateísmo. No todo eso es malo, sino obviamente es una manera que tiene sus buenos y sus malos dentro de sí, ¿no? No quiero decir que uno sea bueno, otro sea malo, sino que haya ese tipo de divisiones, ¿no? La iglesia tradicionalista tiene un fuerte anticomunismo y se une generalmente con la política de la derecha, ¿no? Donde tiene esa cosa en común. Se caracteriza además por un rigorismo moral, es decir, igual que las sectas evangélicas, son muy rigoristas en todas las preguntas sexuales o morales, ¿no? Para ellos la independencia fue obra de masones, principalmente, es decir, muchos rechazan el inicio de la independencia como algo anticristiano, pero de alguna manera hoy día la defienden, la independencia, defienden lo positivo, pero también ven siempre esa masonería que ciertamente siempre había también al inicio de la independencia. Y se caracteriza por un cierto integrismo, es decir,
la sociedad y la iglesia tienen que ser una sola, es decir, no se resisten a un cierto pluralismo en la sociedad, sino tiene que haber un pensamiento único, claro, que domina a la sociedad. Ese sería integrismo. Al otro del espectro tenemos la iglesia progresista. Su credo principal es todo lo nuevo es mejor, ¿no? Se adapta con facilidad al mundo moderno, a veces acríticamente, no lo critica, sino lo acepta nomás, y todo lo nuevo es mejor y es bueno, ¿no? Para la iglesia progresista. Tiene un cierto anticapitalismo, y dice, junto con el Papa Francisco, ya el Papa Juan Pablo II también, en el capitalismo ve un materialismo muy fuerte, y también lo excluyente del capitalismo, que no da oportunidades a los pobres de subir, ¿no? Eso sería su principal enemigo, sería el capitalismo, no tanto el comunismo, ¿no? Pero eso no los hace comunistas, no necesariamente, pero hay un anticapitalismo, mientras en la tradicionista hay un anticomunismo, ¿no? Tienen una moral más bien pasiva, no tan rigorista como la iglesia tradicionalista, y que a veces hace que sean más mundanos que cristianos en algunos casos, ¿no? La independencia ven como una cosa buena, pero incompleta. La independencia es pendiente todavía, porque la independencia dio una independencia, podemos decir, a los criollos, pero muy poca independencia realmente a los indios, a los negros, al otro en el Perú, ¿no? Que fue ninguneada en la independencia, y es importante esa independencia de traducirle hoy día también para los todavía excluidos hasta el día hoy, y la independencia, por eso hay que seguirla escribiendo. La iglesia progresista está a favor de un pluralismo, es decir, no el integrismo, sino nuestro mundo es plural, y también en la iglesia deben haber opiniones plurales y diferentes. ¿Cuáles son los desafíos ante ese panorama de división, tanto al inicio de la independencia como en el tiempo de hoy, ¿no? Yo creo que la iglesia debería ser como un árbol en ese bicentenario. El árbol tiene raíz, y esas son las tradiciones de la iglesia. Sin raíz, la iglesia no puede subsistir. El árbol se va a caer, el árbol no se va a nutrir bien, el árbol se cae por sí mismo sin raíces. Por eso necesitamos a los de la tradición en la iglesia, necesitamos a los tradicionalistas de alguna manera, porque sin ellos nuestro árbol, nuestra iglesia no tendría raíz. Pero un árbol con solo raíz y sin tronco no puede dar fruto, no puede tampoco existir, no puede subsistir, puede sobrevivir, pero no puede dar frutos. El árbol necesita también que crezca el tronco, que se encuentre con el mundo, que dé frutos en este mundo de hoy, ¿no? Eso creo que ese es el primer desafío para una iglesia dividida, es unirse para la misión. Necesitamos tanto a los tradicionalistas como a los progresistas para hacer algo para el mundo de hoy. Creo que necesitamos un sano pluralismo, tanto dentro como también fuera de la iglesia, ¿no?
dentro de la iglesia, el pluralismo significa que no solamente una de las dos partes tiene la razón, sino ambos deben contribuir, hay que escuchar ambos, hay que aprender de ambos. Igual fuera de la iglesia, en este momento tan dividida como país, necesitamos escucharnos mutuamente. No es que un candidato sea el Mesías y el otro sea el diablo, sino ambos tienen algo de Mesías y algo de diablo. Y hay que rescatar lo positivo en ambos y superar lo negativo, ¿no? Pero no superar al otro, al adversario, sino aprender de él y llegar a una síntesis, no a una eliminación del otro. En eso estamos ahorita. Cada bando político quiere eliminar al otro, pero no están dispuestos a dialogar, a aprender, a seguir adelante, ¿no? La iglesia necesita ser sacramento de comunión. Hoy día, sacramento también de aceptando un legítimo pluralismo que hay. ¿Qué necesita la iglesia hoy día en ese bicentenario? Ser misionera. Misionera significa interesarse por el otro. No es como yo, pero no es para marginarlo, no es para dejarlo al lado, sino es para misionarlo, es decir, entrar en un diálogo con el otro. Y el diálogo solo funciona cuando escucho, cuando aprendo del otro antes de imponer mis cosas, ¿no? Una misión de diálogo es lo que necesitamos hoy día, y esa misión es para todos, ¿no? No solamente dentro de nosotros los fujimoristas o dentro de nosotros los izquierdistas, no. La misión es para todos y el diálogo es con todos. La iglesia de hoy, más que en tiempo de la independencia, era una iglesia doctrinera, ¿no? Al sacerdote se llamaba también doctrinero, ¿no? Era para predicar la sana doctrina. Hoy día necesitamos más, claro, la doctrina no es negociable, pero el tema más que simplemente enseñar la doctrina es discernir lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir hoy, ¿no? Buscar de adaptar esa doctrina, pero ya en el diálogo con este mundo en que vivimos. En cuanto a lo económico, el desafío para la iglesia no es ni el comunismo ni el capitalismo puro, por decir. Más bien necesitamos una economía solidaria, ¿no? Que podría ser a partir de un socialismo, de un capitalismo con cierto control social, o podría decir con un cierto socialismo, pero dejando la libertad también de empresa y de la gente, ¿no? Una economía solidaria que promueve la inclusión del pobre, del indio, ha puesto acá porque eso es el tema del bicentenario no resuelto. Al pobre no podemos ni abandonar, como lo ha hecho el capitalismo hasta este momento, ni incentivar una lucha de clases que hace el comunismo, que lleva a más violencia sin realmente hacerle progresar al pobre. Los desafíos de la independencia o de los 200 años de este bicentenario en que estamos hoy día, ¿no? Por lo menos algunas pinceladas quería dar aquí. Ahora, la última pregunta es frente al nuevo presidente electo. Yo he puesto acá y no confirmado. Me atrevo a poner la imagen de Pedro Castillo acá, porque para mí sí es el presidente electo,
por la mayoría del pueblo, aunque con una mayoría muy estrecha, no confirmado porque efectivamente hay todavía investigaciones del Jurado Nacional de Elecciones que tiene que ver si hubo o no un fraude electoral, ¿no? Sin embargo, creo que aquí tenemos bastante claridad porque todos los jurados electorales especiales en provincias han confirmado el voto. Ninguna mesa ha sido anulada por los jurados especiales en provincias. Sin embargo, como el fujimorismo ha apelado, lo cual es su derecho, ahorita un pequeño grupo de 4 personas del Jurado Nacional Electoral tiene que decidir sobre 250 mesas y se demora bastante porque en un día puede más o menos resolver 10 mesas. 10 mesas ya han sido resueltas y también en la población ninguna ha sido anulado, por eso es muy probable que el presidente electo Castillo será también confirmado. Lo malo es que eso puede demorar todavía bastante tiempo, pero creo que es una ilusión que vaya a ser, no hay pruebas que haya pruebas contundentes que hayan sido presentadas hasta ahora, porque ninguna ha sido aceptado en los anteriores, digamos, procesos, ¿no? De ese proceso que estamos. Por eso creo que necesitamos como iglesia ante esa situación, primeramente la calma, ¿no? La calma porque ir a la calle y protestar por uno u otro candidato, eso es cuestión dentro de las elecciones, pero las elecciones ya terminaron. Ahorita es una cuestión jurídica que tiene que ver ese jurado y para eso no es bueno hacer tanto ruido en la calle porque solamente va a dividir más al pueblo, ¿no? Hay que dejar que nuestras instituciones electorales actúen con tranquilidad y finalmente nos van a confirmar quién va a ser el presidente, ¿no? Yo creo que como iglesia debemos de un lado, obviamente estar contra de cualquier fraude, pero tampoco no podemos evitar fraude sin pruebas, ¿no? Y también tenemos que estar en contra de cualquier tipo de golpe, es decir, la institucionalidad del Perú y de la democracia son importantes y es imposible que el ejército o las instituciones militares al final decidan por uno u otro candidato. No, el pueblo tiene que decidir y hay que respetar el voto del pueblo. Creo que hay que desintoxicar nuestra información. Ya creo que estamos en burbujas de informaciones. Los de la derecha ven solamente periódicos de la derecha, los de la izquierda periódicos de internet y Facebook de la izquierda, y cada uno lo cree como si fuera una fe, una religión. Pero aquí una periodista que estimo mucho, la Rosa María Palacios, dice una cosa muy interesante. Esas elecciones no es cuestión de fe, es cuestión de matemáticas. Hay que contar los votos, nada más. Lo de la fe es cosas de Dios, es cosas de espiritualidad, sobrenaturales, pero las elecciones no tienen nada que ver con fe, sino con matemáticas, ¿no? Entonces hay que desintoxicar la información que muchas veces es sesgado por quien controla esa información, ¿no? Lamentablemente nuestras informaciones, el 80% de la prensa del Perú pertenece a un solo periódico que se llama el Grupo El Comercio. Eso es muy malo para una información buena porque es fácil que desde ahí salgan manipulaciones. Una democracia necesita
una información más, uno tiene que leer. Yo, por ejemplo, nunca leo un solo periódico, después leo y qué dice otro periódico de otro grupo, para contrastar la información, ¿no? Pero en tiempos del Internet no estamos contrastando informaciones, sino repitiendo siempre lo mismo, lo que queremos escuchar. Y eso es muy malo, porque creo que de los dos lados a veces hay intoxicación de la información. Es importante desintoxicarnos, o leerlo siempre de dos bandos diferentes, o no leer ninguno, a lo mejor, hasta que tengamos la información final del Jurado Nacional de Elección. Porque lo que ahorita sale es tóxico realmente, las informaciones. Necesitamos escuchar y dialogar, ¿no? En este momento la gente va marchando, pero no escuchan a lo que piensa el otro. Yo creo que cualquiera tiene derecho a ser escuchado y a dialogar, ¿no? Nosotros que trabajamos en provincias, vemos claramente que aquí hay un voto anti-Lima, hay un voto de los que siempre han sido olvidados, lo de la provincia. Ellos fuertemente han votado por Castillo. En mi prelatura, el 80% ha votado por Castillo, ¿no? Por eso Castillo no es el mejor candidato de ninguna manera, pero la esperanza de muchos pobres de la provincia ha sido Castillo porque les parecía como uno de ellos. Y no puede Lima negarse a que esa parte de Perú no existe y hacer trucos para ganar al final en contra de ellos, ¿no? Yo creo que es muy necesario un diálogo en el país entre pobres y ricos, un diálogo entre Lima y provincias, un diálogo entre fujimoristas y castillistas, ¿no? Pero mientras estamos en mentalidad de cruzada contra el comunismo, contra los ricos, ¿no? No vamos a poder lograr un país del bicentenario, un país mejor, ¿no? Necesitamos escucharnos y dialogar justamente cuando creemos que estamos en la razón, pero el otro también tiene algo de razón. Y esa actitud es necesario, el de la escucha. Creo que en este momento la iglesia está en proceso de escucha por la asamblea eclesial y qué necesario sería eso también para el país, escucharnos mutuamente. Finalmente, creo que necesitamos una vigilancia hacia el presidente que finalmente saldrá elegido y proclamado. Una vigilancia porque no hay confianza total en ninguno de los candidatos. Entonces, vigilarlo, lo que va a hacer después, ¿no? Una vigilancia es el Congreso. Obviamente, el Congreso tiene que vigilar y con sus leyes puede interferir también en lo que hace el gobierno. Pero no es solamente el Congreso, es también la ciudadanía que debe vigilar críticamente lo que va a hacer este nuevo presidente. Si simplemente gobierna para su grupo, creo que esto no puede ser. Si tiene que gobernar para todos los peruanos y tenemos que estar vigilantes que no se vaya a debilitar la democracia en el país. Creo que esa lucha no se hace ahorita con marchas, sino recién a partir de los actos del presidente que finalmente asumirá, para ver si esos actos no se ajustan a la democracia. Tenemos que defenderla y hacerle ver como población también que esto no va. Gracias a Dios había una proclama ciudadana, como la proclama independentista, podemos decir, que hizo el cardenal Pedro Castillo con varias instituciones de la sociedad civil, y logró
que los dos candidatos, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, lo han firmado públicamente, se han comprometido, han jurado de no perjudicar la democracia, la libertad de los ciudadanos. Eso es muy importante porque si después hubiera alguna iniciativa en contra de esa proclama, lo podemos recordar. Y tenemos aquí un instrumento para reclamar esa en vigilante actitud, ¿no? Reclamar que así no. Creo que ha sido muy positivo ese instrumento de la proclama ciudadana. Vamos a ver, eso recién se va a usar, ese instrumento, en el momento de la proclamación, obviamente, y de las primeras actuaciones del presidente electo. Creo que esto en el fondo es lo que necesitamos como iglesia ante el nuevo presidente electo, todavía no confirmado. Bien, hasta aquí sería mi intervención. Con mucho gusto estoy dispuesto a escuchar y tratar de contestar sus preguntas. Hermanos y hermanas, les invitamos a que realicen sus preguntas y comentarios por el chat del Zoom o el Facebook y vamos a hacérselas llegar a Monseñor. Nuestra hermana Lucero quiere hacer una pregunta. Puede encender su micrófono, por favor. Sí, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Monseñor. María Lucero, para servirle. Mi consulta es con respecto a los desafíos. Cuando usted nos habló de la iglesia tradicionalista y la iglesia progresista, se vieron evidentes los dos extremos, ¿no? Y en los desafíos, el primer punto es precisamente estar enraizados en la tradición y abiertos al hoy. Sin embargo, a mí esto es justamente lo que me causa cierta inquietud, cómo lograr este desafío, precisamente porque si estamos enraizados en la tradición, difícilmente hay una apertura a este hoy. Y si somos del hoy, al ver tanto arraigo por parte de los que están enraizados en la tradición, en cierta forma como que nos impide un poquito apegarnos a tanta cerrazón. No sé si me explico lo que estoy diciendo, Monseñor. Es como un Sí. abismo generacional, me refiero. Sí, hermana, le entiendo muy bien y de hecho no es fácil, es un desafío, no es una cosa fácil, ¿no? Pero justamente le he dicho enraizado, la imagen del árbol creo que nos puede ayudar. No significa encapsulados en la tradición, ¿ya? El que está encapsulado en la tradición no se abre para el futuro, pero la raíz sí se abre. La raíz puede subir al suelo, pasar el suelo y después formar un tronco que ciertamente se abre al mundo lo que es afuera de esta tierra, ¿no? Por eso creo que necesitamos raíces, pero no debemos encapsularnos dentro de la tradición, ¿no? Eso en general. En la práctica,
lo veo difícil porque muchos, en vez de verlo como raíz, lo ven encapsulados, ¿no? El tradicionalismo duro no se quiere abrir para nada a la modernidad, y eso es malo, ¿no? Pero también podemos decir, si perdemos nuestra raíz, si no tenemos la tradición de la iglesia de alguna manera presente, el viento se nos llevará al progresista, ¿no? Por eso, de hecho, nos necesitamos mutuamente. Gracias, monseñor. En el chat tenemos unas preguntas. Una de ellas es la siguiente. ¿Cómo dialogar con posturas como las de López Ailaga, por ejemplo? Ya. Bueno, me dicen extremos, ¿no? López Aliaga tampoco no es mi amigo, pero hasta con los enemigos tenemos que amarlos, nos dice la Biblia, ¿no? Entonces, a mí me funciona de esta manera, es decir, trato de ver lo positivo en cada uno, ¿no? López Aliaga ciertamente tiene algo positivo, y eso hay que valorar, y desde ahí podemos dialogar, pero rechazo esas actitudes violentas, esas actitudes fanáticas, ¿no? Que hay también en estas personas, ¿no? Valoro lo positivo, pero rechazo la actitud fanática. Gracias. La segunda pregunta es la siguiente. Es de saber, a través del Papa Francisco, si existe una posición oficial de la Iglesia entre Iglesia tradicional y Iglesia progresista. Yo creo que el Papa Francisco es justamente alguien que, por su edad también que tiene, ¿no? Que es enraizado en la tradición. El Papa Francisco no niega, no rechaza nuestra tradición, ¿no? Por ejemplo, él mantiene una fuerte amistad con el Papa Benedicto Emérito, ¿no? No rechaza la tradición, pero se abre justamente al futuro. Yo creo que el Papa Francisco en su persona es muy buen ejemplo de alguien que trata de unir las dos cosas dentro de su persona. Eso significa, cuando tratas de hacer eso, unir dos posiciones opuestas, muchas veces vas a recibir golpes de ambos lados, palos de ambos lados, ¿no? Porque ambos lados desconfían que a lo mejor estás más con el otro, pero no, hay que ver lo positivo de ambos, ¿no? Y de ese positivo de ambos construir algo. Gracias, monseñor. Las preguntas siguen viniendo. Hay una acá que empieza que empieza situándolo a usted. Usted ha hablado de la no aceptación de Lima hacia las provincias. Es una situación marcante y triste de nuestra nación. Como iglesia, ¿cómo poder ayudar a ir saliendo de esta burbuja, de irnos diferenciándonos, llegando al extremo de rechazarnos o de rechazar a ellos? Bueno, tradicionalmente Lima siempre se creía el Perú, ¿no? El resto eran provincias nada más, ¿no? Sin embargo, poco a poco estamos, creo que superando estas cosas por las migraciones que hay desde los años 40 hacia Lima. Lima ya es provincia también, ¿no? Provincianos están dominando ya en el mismo Lima, pero eso no deja de causar ciertos alergias en ciertos grupos limeños que se creen todavía los dueños del país, ¿no?
creo que ahí va a haber un cambio, hay un cambio cultural que está pasando en la misma Lima. No es que Lima contra provincias, eso es un poco lo que las elecciones nos han mostrado, ¿no? La gran mayoría de Lima votó por un partido, la gran mayoría de provincias votó por otro partido, pero no significa que sea todo Lima ni toda provincia, sino dentro de de la Gran Lima y dentro de las provincias también hay ciertos enfrentamientos y donde hay enfrentamientos, dificultad, también hay posibilidad de sanación, ¿no? Necesitamos una sanación, necesitamos que ciertos círculos limeños, no todos los limeños, Dios mío, pero ciertos círculos limeños acepten que el Perú es también el indio, que el Perú es también el serrano, el amazónico, ¿no? Esto todavía, lamentablemente, esa segunda vuelta de elecciones nos ha mostrado un poco lo peor de nuestro país, ¿no? Esos racismos, esos enfrentamientos fanáticos que había, creo que no son buenos, ni del uno ni del otro. Muy bien. Vamos a pasar unas preguntas más. En la siguiente, se quiere saber, para que se dé esta apertura y enriquecimiento de los dos extremos en la mentalidad, si se ven ya algunos cauces de diálogo que lo favorezcan. Sí, ya en la realidad hay algunas posibilidades que se ofrezcan. El diálogo en un clima postelectoral que vivimos ahorita todavía es casi imposible, es difícil, ¿no? Pero sí se da y se tiene que dar. Digamos, el diálogo empieza donde hay gente que deja de lado el fanatismo, donde hay gente, el primer requisito para el diálogo es la escucha. Tranquilizarme y escuchar al otro y tratar de entender lo que el otro realmente quiere, ¿no? No debo tildar al otro de comunista o tildarlo de tal y cual cosa. Claro que hay algunos comunistas ahí, pero no todos son, ¿no? Entonces, escuchar bien, dialogar con el que pueda dialogar y quiere dialogar, ¿no? Es una cuestión donde necesitamos ahorita, tenemos que esperar hasta que finalmente hay una decisión también del Jurado Nacional de Elecciones, pero después no nos queda otro que dialogar. El país no puede dividirse en dos. El país tiene que dialogarse en este bicentenario para ponernos de acuerdo nuevamente, ¿no? Si no logramos eso, vamos a tener un país muy inestable, ¿no? Y un país que podría terminar en una nueva guerra civil, posiblemente, ¿no? Poco después de la independencia había guerras civiles en el Perú, ¿no? Porque no se pusieron de acuerdo. Tenemos que aprender de estos enfrentamientos y no caer en lo mismo. Ahora, 200 años después, deberíamos haber aprendido algo de la historia. Necesitamos escuchar, calmarnos y con calma dialogar, aprender lo positivo del otro. Claro, hay negativo y ese negativo tenemos que superar, pero también hay algo positivo y eso es la base para un diálogo paciente. Gracias, monseñor. Con su permiso, pasaremos caso a la última pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo podemos acceder a una información no sesgada? Sí, buena pregunta. Como le digo, en el tiempo de los periódicos, ahorita estamos en el tiempo del internet, ¿verdad? En el tiempo de los periódicos, yo siempre los domingos me compré 2 periódicos, El Comercio y La República. Entonces, de un lado leía lo que quiere, digamos, los economistas, los empresarios del país, y del otro lado un poco lo que tiene la izquierda moderada, podemos decir, en la República. Eso me ayudó a ver la realidad desde 2 ángulos diferentes. Hoy día estamos en tema del Internet, pero en Internet también sabemos de quién es un portal, ¿no?
Entonces hay que, en Internet igual, yo entro en RPP, entro en diferentes, primero hay que ver canales serios, ¿no? Canales de cualquier persona no los escucho, porque esos generalmente son sesgados, ¿no? Buscar información seria, pero buscar información siempre de ambos puntos de vista, para que yo mismo puedo ver dónde está la mitad, la verdad. La verdad está en el medio, no está ni en un lado ni en el otro lado totalmente, sino estaría en el medio y necesito escuchar informaciones de ambos lados. Gracias, monseñor. Las preguntas siguen viniendo, pero por cuestión de tiempo nos quedaremos ahí. Es prueba de que usted nos ha ayudado a ahondar en un tema interesante. Entonces, estimada familia isetiana, aquí estamos al final de nuestro segundo coloquio estudiantil que, recordémoslo, ha girado en torno al tema los desafíos para la Iglesia del Perú en el marco del Bicentenario y frente a un nuevo presidente electo. Pues, nuevamente, agradecemos a Monseñor Reinaldo Nan por habernos ayudado a ahondar en el tema. A ustedes, compañeros del ISET y amigos de la familia isetiana que nos han seguido vía nuestras plataformas Zoom y Facebook, les dirigimos nuestros profundos agradecimientos. Que tengan una buena tarde, cuídense mucho y buen provecho. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir. Que Dios les bendiga a todos. Obviamente, y de las primeras acciones. De la familia isetiana.